Como fue explicado por Svaru y luego por Yassir, esencialmente todo se logra con control mental. La misma mente de las personas, de los humanos, limita sus cualidades por percepción de que algo no se puede. Para eso es la Matrix esencialmente. Eso es la Matrix. El de conceptos y acuerdos que forman una realidad a la cual sus habitantes deben conformarse y obedecer esas reglas. Con ellas, las limitaciones de percepción, como lo sería no telepatía o no exceder la velocidad de la luz. ¿En el planeta Tierra hay un núcleo de hierro? Muchos planetas rocosos tienen núcleo de hierro, y lo vemos congruente con la Tierra. No es hueca completamente como dicen, sino que es un queso gruyère con cavidades muy grandes que reciben luz y calor de fuentes geotérmicas y fotoluminiscencia. Entonces, en el centro de la Tierra, ¿hay algún tipo de núcleo de hierro? ¿Una esfera de hierro incandescente? Sí. Esto se puede calcular por la masa del planeta y por sus capacidades de generación de su magnetosfera. Esto no quita que sea parcialmente hueca, porque lo es, y tiene mares internos más grandes que los exteriores, o de tamaño similar. Son capas tras capas en donde podría haber magma arriba de un lugar habitable, pero a gran diferencia de profundidad. ¿Y qué pasaría si la Tierra no tuviera un núcleo de hierro? No tendría la misma masa. No correspondría a la cantidad de gravedad que está recibiendo. Recordando que para Taygeta, la gravedad genera la masa y no al revés. La gravedad genera la masa y en la Tierra la masa genera la gravedad al revés. ¿Y eso a qué es debido? ¿Hablas de todos los planetas de Taygeta? Para Taygeta, la gravedad es la consciencia. La consciencia genera la masa. Pero en la Tierra también, ¿no? No. En la física de Taygeta, todo objeto con masa es generado por la cantidad proporcional de gravedad que recibe del campo cuántico. Lo único que los científicos terrestres lo dicen al revés. Según la física terrestre, la masa genera gravedad. No es así. No es así según la física terrestre, pero la realidad es como se dice en Taygeta. Ok, gracias. Por nada. Pero la gravedad es el punto de atención de una consciencia. ¿Estás diciendo que a cuanta más atención, más gravedad? Lo que estoy diciendo es que la Tierra como tal está recibiendo mucha atención de una consciencia, que es el campo cuántico o éter, y esa atención genera la masa correspondiente como se mediría desde el punto de vista de alguien en la Tierra. Sí, eso entendí, gracias. Hoy, en Temer, lo que percibes como un día normal, con duración normal como lo percibes en la Tierra hoy, en cuanto a duración, equivale a casi a 5 días en la Tierra. Es decir, tú vives tu día en Temer y al final de este habrán pasado casi 5 días en la Tierra. El tiempo no es algo como un fenómeno, no es algo tangible, mucho menos una onda o partícula. Lo que lo produce es la consciencia, como algo inescapable de la misma. Es decir, no puede ser una persona o criatura que se sabe existente, pienso, luego soy, sin generar una percepción del paso del tiempo, que es solo la progresión de tus propios pensamientos y percepciones y cómo los procesas. El que la brecha de desliz temporal entre la Tierra y los otros planetas en otros sistemas solares. Es decir, no solo sucede eso en o con Taygeta, sino con virtualmente todos los lugares con planetas en las mismas circunstancias que los que orbitan la estrella Taygeta. Entonces, esta brecha que se hace cada vez más grande, de tiempo, entre la Tierra y el resto de los planetas, es debido a las consciencias tiempo de las personas, a los propios pensamientos y percepciones, que están bajando de estado mental por lo que están observando últimamente en este año. Sí, se ha acentuado en los últimos 2 años, y fuertemente, es decir, la brecha ha aumentado enormemente desde el año 2020 y empeorado en el 2021.
En el 2019 la brecha era de 4.5 por 1 y estamos ya a 4.7, 8 a 1. Pero también en este sistema solar o solo esencialmente en Taygeta, o es a nivel galáctico o del universo. Nivel galáctico basado en los lugares que podemos medir. ¿La Tierra va para atrás? En cuanto a nivel de consciencia, sí está retrocediendo, pero hablamos de consciencia colectiva, que a su vez forma el inconsciente colectivo, que a su vez genera la percepción temporal media o promedio de un planeta. Gracias, se entiende. En cuanto a nivel de consciencia, sí está retrocediendo. ¿Esto es grave? ¿Qué consecuencias puede traer para la humanidad? ¿O afecta esto a toda la biología terrestre? Es un claro indicativo de que la humanidad no solo no está progresando, sino que va para atrás, como tú dices. Es un indicativo mucho mejor y más preciso que la frecuencia Schumann, que en los experimentos más recientes conducidos por la Toleca demuestran que tiene poco o nada que ver con el nivel de consciencia promedio de la Tierra. Es decir, el que suba la resonancia Schumann no significa absolutamente nada. Antes se pensaba que demostraba el colectivo, y muchos aún siguen sosteniendo eso, ya que en mediciones colectivas sí ha habido un pico extra medible. Sin embargo, creemos que es algo temporal y que regresa a su estado habitual después de la meditación, ya que la misma gente que participó en esta regresará a su estado habitual de vivir en miedo y en determinismo. O también puede ser que simplemente los picos medibles en la resonancia Schumann obedezcan solo a coincidencias. Se dice que la resonancia Schumann es como la frecuencia del toroide que envuelve a la Tierra y que determina su frecuencia como en su posición con el 3D, 4D y 5D. Quitando que ya hemos explicado por qué eso de las Ds no existe y es una construcción mental humana. Si bien si es una frecuencia que envuelve a la Tierra, la frecuencia de la ionosfera, IE, resonancia Schumann, no tiene un efecto total sobre la frecuencia de la Tierra, porque está por debajo y dentro del toroide energético fuerte de las bandas Van Allen. La frecuencia de las bandas Van Allen son las que determinan la frecuencia existencial en la Tierra y no la frecuencia de la ionosfera. Como frecuencia existencial, llámese los ciclos por unidad de tiempo de las oscilaciones moleculares que componen la materia en la Tierra, siendo que la parte unidad de tiempo, el que sea, es relativo al observador y no es una constante universal. Entonces, una de las cosas que producen las bandas Van Allen es que no le afecta la resonancia Schumann. ¿Eso es nuevo? Entonces, ni rayo del centro de la galaxia, ni partículas positrónicas, todo eso no hace nada al colectivo, estando dormido, disperso y distraído. Afectan esos rayos a todo planeta y a su frecuencia total, aumentando o reduciendo la frecuencia en la que estaban los planetas inmersos en general en todo el cuadrante. Es decir, si la Tierra tiene una frecuencia de 7.9 Hz, por decir algo, aumentará si la frecuencia base del entorno galáctico se eleva por una onda energética proveniente del centro de la galaxia, pero regresará a las lecturas originales al irse a la onda. Esas ondas galácticas, que también son las causantes de tormentas en el espacio, de partículas cargadas, no son otra cosa más que una onda en espiral de gravedad que sigue el mismo movimiento en espiral de la galaxia. En cualquier galaxia se pueden observar los brazos girar porque son los puntos con mayor concentración de materia. Ionosfera, estrellas, soles, planetas y todo eso, porque son zonas de mayor concentración gravitatoria galáctica. Entonces es ahí en los brazos en donde se concentra, forma o manifiesta la materia y la energía, siendo lo mismo. Pero eso no quiere decir que en los puntos entre los brazos observables a simple vista de la galaxia no haya ondas gravitatorias que sigan básicamente la misma dinámica energética, flux o vector de movimiento que el resto de los brazos observables. Y son estos brazos los que causan las tormentas espaciales de naturaleza pasajera. Y como pasa con los puntos de mayor concentración de materia y energía en una galaxia, estas ondas menores también formarán, manifestarán o también atraerán partículas y gravilla o arenilla espacial
que como estas ondas son formadas por gravedad, se concentrarán en ellas y seguirán su vector de movimiento causando la tormenta espacial que ya todos conocemos y que se percibe como una nave espacial siendo apedreada por gravilla y arenilla a alta velocidad. Esto también es causa de que los vuelos espaciales, como les dice la NASA, sean inviables, ya que en una nave delicada y sin protección de escudos energéticos como un Apolo, no sobrevivirían a un evento de esta naturaleza. Pero al irse la onda, siempre será, aunque sea un poquito más, elevada que la antigua lectura original, o eso entendí yo. Lo que me estás diciendo aquí es que no hay una extensión del planeta, no hablo aquí de humanos. Siempre hemos dicho que la naturaleza es 5D, ya sabemos que no hay Ds, y los humanos según tengan su estado mental. Los experimentos más recientes conducidos por la Toleka, ¿qué experimentos son esos? Son experimentos de monitores de la extensión de la Tierra, del 3D al 4D y al 5D, como se explicaba y se creía anteriormente. Estos experimentos son base o normales para los tripulantes de naves de la Federación. Pero Taygete y nosotras ya nos dimos cuenta que son inútiles, ya que eso de las Ds no aplica. No es como les dicen en la Tierra. Aquí, sin las Ds, aún se pensaba que habría extensión, pero entendemos que no, porque la Federación misma entiende y desea mantener a la Tierra como está, o tiene ideas fuertes bastante regresivas, como el que la Tierra no puede ascender con tantos habitantes. Por lo tanto, hay que deshacerse de la enorme mayoría de ellos. Fuerte sospecha en contra de la Federación, que vemos y así y yo. Súper interesante todo lo que dices. ¿Y eso de la era de Acuario? ¡Wow! Eso es mayormente astroteología humana, que indica una era de más o menos 2600 años, varía, en donde, observable desde la Tierra, está en procesión dentro o desde la constelación de Acuario. Pero esas constelaciones, con excepción de pocas, como Orión o como Tauro, solo son interpretaciones humanas. Sobre apegos a ideas que forman el concepto del ego y del yo. Esas ideas que no sueltan las personas, lo que las define como tales, como una persona y no la otra. Crea y es un flujo de gravedad dentro de un campo que es el éter, como expliqué a detalle arriba. Como dichas ideas son recurrentes, se autoalimentan creando un flujo o flux de energía específica dentro del campo, con matemática medible y reproducible, y que es un campo de energía recurrente que se autoalimenta. En modelo matemático se interpreta con las ecuaciones que rigen la dinámica de vórtices, o matemática de vórtices. Es decir, que esa dinámica de vórtices es un toroide, uno y lo mismo. Entonces, viendo y observando al éter, observando todo lo que existe desde el punto de vista de un ser con mente en densidades altas, por falta de mejores palabras y nombres, y desde la comprensión empírica de un ser con esa capacidad de entendimiento, el éter se resume en una sopa de sus propias ideas, una secuencia, progresión lógica de experiencias mentales dada por la consciencia misma que la compone. Progresión de ideas como en la secuencia de pensamientos que una consciencia se tenga, que define el flux o dirección de flujo de la energía potencial dentro del éter, siendo que es eso mismo sin separación. El flujo dentro del campo de energía potencial, éter, es el flujo o progresión de ideas de esa superconsciencia dentro del mismo, y ese flujo es lo que entendemos como la gravedad. El éter tiene un flujo o dirección de flujo de su energía potencial y ese flujo lo entendemos como gravedad. Es la expansión de energía con una dinámica y armónicos de una frecuencia específica que obliga a que la energía emitida se alimente a sí misma con nula o poca dispersión, lo que obliga a que una energía en expansión constante y uniforme se voltee y entre en sí misma. Es la gravedad, en una frecuencia específica que afecta a la longitud de onda emitida hacia afuera, por ser su equivalente energético opuesto y exacto. Esta clase de datos solo se pueden encontrar mediante la intervención de una o más naves espaciales con capacidad de salto temporal que han ido registrando con mapas de frecuencias más a gravedad la historia humana. Ok, cabe decir algo importante. La Tierra tiene y mantiene su inconsciente colectivo, que es una fuerza creadora manifestadora de atención de la fuente. Es decir, lo que el colectivo está de acuerdo en lo que es y no es real.
posible y no posible. Creará frecuencias porque el pensamiento se amalgama con el de los demás, porque todos están conectados y por lo tanto todos refuerzan el manifestar una realidad de acuerdo a sus creencias. Esto crea una sopa de frecuencias que es la que afecta o define a un lugar o nivel o densidad existencial. Estas frecuencias mentales son un flujo de gravedad en alta frecuencia o concentración de atención de la fuente original en forma de frecuencias altas gravitatorias. Esto quiere decir que, así como en la Tierra cada planeta o grupo de consciencias que crean un colectivo y el colectivo mismo se puede ver como otra entidad pensante creador, entonces la Tierra tiene su inconsciente colectivo, así como lo tiene Marte, Venus, Júpiter, Cindriel, Alfrata, Avion, Temer, Erra o Pitoya. Entonces, como he explicado antes, el tiempo, la progresión temporal, que es la animación de eventos y la velocidad con la cual se van desarrollando, es un subproducto directamente relacionado y proporcional al inconsciente colectivo que lo genera. Lo que explica por qué hay diferencias de desliz temporal entre los planetas, todos, porque la consciencia y su percepción es diferente en cada uno de ellos, dado que el tiempo y la consciencia son dos caras de la misma moneda. No se puede dar la percepción del tiempo sin la conciencia, y el estar consciente depende de una percepción temporal. El tiempo no es un subproducto de la consciencia, es la consciencia misma. Por lo tanto, modificas y controlas tu consciencia y modificas y controlas tu tiempo. No necesitas máquinas del tiempo para viajar por él, no necesitas naves espaciales para ir del lugar A, del que todos huyen, para ir al lugar B, al que todos quieren ir, al que todos quieren llegar. Solo necesitas controlar tu consciencia. Sí. Y la Tierra misma se proyecta de forma que es esférica, porque así lo desea y manifiesta ella, del mismo modo que me manifiesto yo ante los demás, o tú. Sí, pero a nivel de conciencia de la Tierra, que es la suma de las que tiene dentro y las que están por fuera. Es el resultado de otra sopa de inconsciente colectivo entre planetas, soles y constelaciones, que a su vez es parte de otro inconsciente colectivo que es el de nivel galáctico, y a su vez el cúmulo de galaxias, y a su vez el cúmulo de galaxias tendrá su inconsciente colectivo y así sucesivamente hasta llegar a ser la fuente misma. Entonces, cada sistema solar tendrá su frecuencia, y cada galaxia y así sucesivamente. Entonces, el que la Tierra sea redonda, más bien como una geoda, no depende tanto de lo que imponga el inconsciente colectivo humano dentro, sino que depende en su vasta mayor parte del inconsciente colectivo de niveles galácticos, del cual la Tierra es parte. Entonces Alcione tiene el suyo y los otros el que tengan. Sí, exactamente, cada lugar, cada sistema tendrá su frecuencia que está relacionada y está siendo también alterada e influenciada por lo que la rodea. Como cada lugar tiene su frecuencia específica, esto se puede usar y se usa para navegación estelar con una nave. Recordando que una frecuencia de un lugar en especial no es algo fijo, porque es consciencia. Entonces es un flujo de consciencia que varía con el estímulo, dando así una progresión que se percibe como el tiempo. Sí, se entiende, por eso el tiempo, la percepción de este es distinta, sí. Pero entonces la Tierra afecta a este sistema solar con su baja frecuencia y este sistema solar a la galaxia por culpa de la Tierra, ¿o esto es mínimo? De cierta forma sí, pero recordando que la Tierra, así como cualquier otro ser con consciencia, no tiene una frecuencia fija y varía con el estímulo. Sí, pero por lo que vemos la consciencia de la Tierra va en caída libre. De acuerdo con el poder ver el estímulo de la parte regresiva de la Tierra como mínimo, porque es una parte ínfima de la Tierra, se puede ver también que como el inconsciente colectivo externo en el cual la Tierra está inmersa es de mayor frecuencia que ella, la forzaría a subir usando el principio de frecuencia dominante que tenderá a ecualizar todas las frecuencias, y esto explica desde otro ángulo la famosa ascensión planetaria. Y quienes no desarrollen una consciencia más alta se quedarán en una baja, que como ya he explicado antes, las frecuencias bajas equivalentes a maldad tenderán a destruirse solas, porque lo regresivo y malévolo tiene como propiedad principal el ser entrópicos y por lo tanto se autodestruyen.
Esto explica por qué los seres y entidades regresivas dependen de los seres almados y con consciencia para alimentarse de su fuerza creadora y manifestadora, ya que ellos mismos no se pueden mantener por sí solos porque tienden a la autodestrucción. La ascensión planetaria es producto de este engranaje estelar, no por medios propios de la humanidad generalizando. El problema es que la Tierra ascenderá con toda excepción de los humanos por su inconsciente colectivo. Se entiende, sí, las conciencias bajas se destruyen para reencarnar en otra línea temporal acorde a ellas. Otro día. Hay menos gravedad aquí, 0.8 o 80%. ¿Cómo lo hacéis para la gravedad? ¿Cómo se genera? Sí, para que no estéis flotando por la nave. ¿Tenéis algún tipo de canceladores o cosas de esas? Es un flujo electromagnético de alta frecuencia desde un generador con una polaridad arriba de ti y la otra abajo, creando un flujo corriente estable que te empuja hacia el suelo. Es generador de gravedad, emulador. No es gravedad realmente. Es un flujo magnético a alta frecuencia. No usamos, por ejemplo, la fuerza centrífuga para generar la gravedad. Es más sencillo con un flujo electromagnético a frecuencia específica. ¿Y ese generador de gravedad, por ejemplo, si subimos nosotros a la nave, qué notaríamos? ¿Sería más pesado, más ligero? ¿Y ese flujo magnético de alta frecuencia influye en vuestros aparatos electrónicos? ¿No hay interferencias? ¿Los gatos se encuentran bien? ¿No hay un estándar para todos? Su frecuencia es muy alta, así que no influye negativamente ni contra los organismos biológicos ni en contra de la electrónica. Como es de frecuencia muy alta, no hay muchas formas de interferencia. ¿Qué es eso? Es un módulo de gravedad por fuerza centrífuga de nave espacial que no usamos nosotras. La gravedad aquí está puesta a 80% de la Tierra, o a 100% Erra o Temer, 0.8 gravedad. Es decir, ¿nos notaremos más ligeros? Sí, como si pesáramos menos, qué bien. Así es. Es la gravedad correcta para cuerpos de origen liriano. La Tierra tiene demasiada gravedad, no es cómoda. La cantidad de gravedad que tiene un planeta no depende de la masa, está relacionado, pero depende de otros factores, como la complejidad del mismo planeta. Tiene que ver con sus armónicos y su frecuencia, no tanto con la masa en sí. Hay planetas pequeños con más gravedad que otros más grandes que ellos. Es decir, que un planeta puede ser más grande pero tener menos gravedad. Sí. Pensé que estaba relacionado por el volumen, y ya veo que no. Va de la mano, pero no es todo lo que ocasiona o causa la gravedad. Por lo general, uno con mayor masa tenderá a tener más gravedad, pero no siempre. También es lógico dependiendo de la composición mineral de los planetas. No es lo mismo una esfera de acero que una de cartón. Sí, aunque eso es masa de nuevo. Pasa lo mismo que con una nave espacial en hiperespacio. No hay distancia, solo direcciones energéticas en un campo que es el éter. Entonces, una señal concordante pasando por hiperespacio con tecnología de transmisión por muón puede pasar la señal desde el ordenador del pod de inmersión en Ciudad Tolka, en Temer, hasta cualquier lugar del universo por igual. De forma energética, la señal del pod se manda por muones continuos y solo afectará a un cerebro que sea concordante con la señal sin importar dónde esté. Es decir, desde el punto de vista de esas señales muón gravitatorias, no hay distancias y da lo mismo si una persona está en inmersión justo al pod o a 440 años luz de distancia, como da lo mismo para una nave saltar desde cualquier punto en el universo conocido y mapeado a otro. Concepto de Matrix artificial 3D. Sigue siendo correcto, pero no como que es algo que es único en su falsedad. Es decir, todo es una Matrix. Todo lo que es una creación mental, llamado mundo material, de la densidad que sea. Solo es que véanlo como que la 3D es algo que es notoriamente material y dudosamente espiritual. Y a medida que vamos subiendo de densidades se vuelve todo más energía, entonces todo se materializa más rápido. Pero se va como diluyendo lo material, lo que llamaríamos Matrix, y volviéndose progresivamente más y más energía potencial, y eso es la conciencia. Es decir, que desde un mundo material sólido se va diluyendo lo sólido, materia sólida,
gradualmente hacia solo energía-conciencia a medida que vamos subiendo a densidades más altas. Entonces todo es Matrix. Todo obedece a las mismas razones de existir, la misma formación a manifestación a partir de una consciencia. Lo que pasa en el 3D específicamente es que ese rango de frecuencias muy específicas que están en la Tierra o que forman la Tierra están muy controladas con lo que ustedes llamarían tecnología altísima, muy avanzada. Entonces, por ejemplo, como decía yo hace 3 años, puedo insertar un edificio. ¿Cómo? Porque podemos crear materia a partir de la energía. Porque como les he explicado antes, las civilizaciones aquí, de parte de nosotras, se clasifican de 3 maneras principales. Un alma es la fuente misma, el gran todo que incluye todo lo que hay, lo que siempre ha habido y lo que habrá. Es conciencia pura. Eso es el todo, y todo lo que hay es parte de eso. No hay objetos inanimados, no hay cosas vivas o muertas. Todo es parte de lo mismo. Todo es parte de esa gran conciencia del todo, que no se puede definir porque siempre es mucho más de lo que las palabras puedan describir. Se puede ver un poco de sus efectos observando la gravedad, el éter. Pero alma como tal no existe. No es una cosa que sale flotando por ahí como fantasma. Esos son otros fenómenos, no son almas. Lo que llaman alma es una autolimitación de la conciencia del todo, de la fuente misma. La define una serie de memorias a través de una interpretación temporal que, de nuevo, es formada en el todo. Es decir, que un alma la define de dónde a dónde recuerda que es algo en particular y no parte de otra cosa más grande. Esta definición de memoria de que se es alguien y no otra persona se da a través de la experiencia dentro de una limitación temporal que llamamos encarnación física, siendo que no hay mundo físico tampoco, todo es etérico. Entonces un alma es formada por ideas, los conceptos que el todo, que la fuente toma como sucesos diferentes a otros. Un alma la define de dónde a dónde, en un marco temporal. Está experimentando sucesos aparentemente externos a sí misma. Entonces es la memoria de qué es lo que le sucedió desde el nacer y hasta la muerte que define lo que es un ego o un yo dentro de un marco de dualidad yo versus tú. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.